Hablamos de dinero, del concepto de la dolarización, de la capitalización del Banco Central y si estas facilidades de liquidez y luego las recogidas económicas que hace el Banco Central son buenas o no tan buenas para la economía del país. ¿Y por qué en República Dominicana compramos, nos venden en dólares y no hay necesariamente una moneda oficial dolarizada? Esto con Jaime Aristia Escuder, parte de la Casa de CDN Canal 37, que hoy nos está dando una clasecita de dinero. Jaime, las facilidades rápidas de liquidez, ¿qué son? Ok, mira, el Banco Central tiene el monopolio de la emisión de pesos. Desde 1947 se crea esa entidad, se llama Banco Central de la República Dominicana y esa autoriza a que pueda emitir pesos. Pero eso fue vanidad de los dominicanos, hacer un banco central. Mira, el presidente en ese momento, el jefe de la economía dominicana, el jefe de la República Dominicana, el general Trujillo, es quien pone en marcha eso. Padre de la patria nueva. Vienen tres supereconomistas a hacerlo, o sea, Robert Triffin, Henry Wallach y Raúl Prebisch, o sea, fuera de serie. Hay uno que es argentino. Economista de primer nivel en aquel momento, eran padres de la economía. No, es que tú no te lo imaginas. O sea, Robert Triffin, eso es una cosa verdaderamente extraordinaria. Henry Wallach, que Trujillo tenía una visión amplia de lo que era el crecimiento económico. Todo lo que tú te puedas imaginar de visión lo tenía el general Trujillo. O sea, tú puedes criticarle muchísimas cosas como asesino, ladrón, todo lo que tú quieras. Pero de visión y de creación de instituciones fuertes en la República Dominicana. Aunque las creaba para él realmente, pero las creaba. No, eso es porque es como la justicia. Todo era para él. Sí, pero era para... Sí, pero él pero sabía que él se iba a morir. Función, ejercía su función. Sí, el Banco Central sigue siendo la entidad más fuerte creíble del país. ¿Era necesario crear un Banco Central en República Dominicana? Mira, ahí el propio Triffin y Walsh, o sea, le decía, mira, mientras usted se mantenga manejando esto como se ha manejado, es responsable desde el punto de vista fiscal, porque eso tiene que haber responsabilidad fiscal, donde no se necesita financiamiento o crédito doméstico del Banco Central, pues se puede funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu moneda propia, tú puedes ejecutar una política monetaria independiente y en situaciones de crisis internacional tú puedes inyectar pesos en la economía y salir de tu crisis. Por ejemplo, 2011-2012 en Europa hubo una crisis muy fuerte, una crisis de deuda soberana que afectó mucho a países como Grecia, como España, Italia, Irlanda, Portugal, que sufrieron muchísimo porque en ese momento ellos debieron, si hubiesen tenido moneda propia, recuérdate que ellos antes tenían el dracma, la lira, la peseta, la libra, pero todos desaparecieron y los sustituyeron ¿por quién? Por el euro. Ellos ya no tienen esa capacidad de poder devaluar, depreciar su moneda ante situaciones de choques, ante crisis internacionales. No pueden hacerlo y por lo tanto tienen que aguantar el hit por el lado de lo que se conoce que es el lado de los bienes, la parte real de la economía, significa desempleo y por eso la tasa de desempleo le subió entre 25 y 30% en España y Grecia. Si hubiesen tenido moneda, como sucedió en la República Dominicana 2003-2004, ¿qué es lo que sube? La tasa de cambio. Lo que sube es la cotización de la moneda local frente a, en este caso, el dólar. Si hubiese devaluado, hubiese habido inflación, pero no desempleo. ¿Qué es peor? ¿La inflación o el desempleo? Siempre el desempleo. Exactamente, porque la inflación, vamos a suponer que hay una inflación de un 20%, que es altísima. Pero si tú tienes con qué pagarla. Tú tienes 100, tú la menos 20, te queda 80 para tú consumir bienes y servicios. Consumes menos, pero consumes. Exactamente. Pero desempleo, tú tienes 100, te despiden. No, pero no importa si está barato, tú no tienes con qué consumir. Exactamente, que fue lo que sucedió del 30 al 38 en los Estados Unidos. Esa gran depresión, que había un desempleo brutal y las personas, aun cuando los precios cayeron 20%, no podían consumir. Entonces, ese es el punto de la ventaja de tener moneda. Tú puedes inyectar liquidez y con esa inyección de liquidez genera inflación, pero tú minimizas el impacto negativo de la crisis sobre el desempleo. Esos son los beneficios de tú tener moneda. Ahora, la consecuencia es que tú tienes mayor variabilidad de la tasa de cambio, tienes mayor inflación y por eso entonces caemos en que el Banco Central tiene esa capacidad que tú señalabas de cuando quiera, ante una crisis, puede inyectar liquidez o puede retirar liquidez. Y ahí es que tú me preguntas, bueno, ¿qué es esto de estar inyectando y sacando? Cuando tú tienes crisis,
cuando tú ves que, por ejemplo, la economía está desacelerándose, como está sucediendo en esta coyuntura ahora mismo, la economía en el primer cuatrimestre está creciendo 2.5%. El Banco Central decía que íbamos a crecer entre 4 y 4.5. Desde el inicio del año yo le dije que no iba a ser 4, 4.5, porque el entorno internacional, con la llegada de Trump, iba a generarse mucha turbulencia. Y el Fondo Monetario Internacional corrigió el crecimiento proyectado de la economía global hacia abajo. Y dice ya que Estados Unidos va a crecer 1.8%. La Reserva dice que va a ser 1.7%. Y es muy probable que siga bajando, a menos que Trump corrija su rumbo. Eso nos afecta a nosotros. Y por eso yo dije que la economía va a crecer entre 2.5 y 3. El Banco Central corrigió la semana pasada y dijo, ya no vamos a crecer entre 4 y 4.5. Vamos a crecer entre 3, 5 y 4. Yo le digo, no se preocupe, yo lo espero en la bajadita. Yo lo espero, ustedes van a llegar entre el 2.5 y el 3. Ustedes van a llegar ahí. Estamos en el 2.5. Entonces, para evitar, exacto, estamos en 2.5. Yo digo que vamos o sea, que crecimos el mínimo estimado. Exactamente. Hemos crecido el mínimo estimado en los primeros 4 meses. Y yo digo que ¿Se ha hecho un esfuerzo para que no sea menos del mínimo estimado, siempre, Jaime? Siempre. Y ahí es que yo digo que el Banco Central puede jugársela ahora en los próximos meses y decir, ¿saben qué? Vuelvo otra vez con mi liquidez de facilidad. Porque ¿qué pasa? Cuando el Banco Central inyecta liquidez, ¿qué es el objetivo? Promover una reducción de la tasa de interés. Sí. Eso aumenta el consumo, aumenta la inversión, te facilita las ventas de automóviles, te facilita la venta de vivienda, te facilita la construcción, te facilita el comercio, te la facilita adquisición de productos y servicios. Y eso te genera actividad. Sí. Y por eso tú aceleras el ritmo de crecimiento. O sea, cuando la cosa está mala, para que la gente lo entienda en su casa, sí, el Banco Central emite facilidades de liquidez rápida para que la gente no sienta que está la cosa demasiado mala. Es correcto. Y pueda tener acceso a productos y servicios X. Es correcto. Sin embargo, mucho de ese acceso a productos y servicios es con endeudamiento. Sí, ese es el problema. Y además, cuando el Banco Central sale, por ejemplo, con 60,000 millones de pesos, hay quienes aprovechan. Sí, acaparan. Oye bien lo que hacen algunos, toman un préstamo, por ejemplo, 500 millones de pesos, te estoy hablando de gente de verdad, toman 500 millones de pesos al 9%, se viran inmediatamente a un instrumento financiero que encuentran en el mercado al 12%. Lo ponen a y se ganan lo ponen a generar y pagan así, la diferencia. Yo conozco amigos míos, hermanos míos que han hecho eso. Entonces eso se llama arbitraje. Eso se llama money for nothing. Eso no es malo. Yo le enseño eso a mis estudiantes. Eso está bien. Claro, yo hago los modelos matemáticos. Está bien para el que lo toma. Ahora, ¿está bien para la economía? No, porque claro que tú no. disminuyes la capacidad de que los demás puedan. Tú eres brillante. El efecto del impulso monetario se reduce. Se reduce. O sea, la efectividad de lo que está buscando el Banco Central se reduce. Entonces yo lo que digo, no, mira, si tú quieres generar un mayor ritmo de crecimiento, olvídate de ese tipo de política monetaria, porque esa política monetaria, cuando tú inyectas liquidez, tú sabes lo que pasa con la tasa de cambio, sube inmediatamente. Eso nos lo enseñó en 1976 un profesor que escribió un paper en ese año, se llama Rudiger Dorbush, que brillantísimo profesor del MIT, fallecido muy a destiempo, y él desarrolló que cuando tú aumentabas esa cantidad de liquidez, hay un desbordamiento de la tasa de cambio, es decir, que sube muchísimo, se deprecia, y fíjate lo que sucedió en marzo del año 2020. El Banco Central comenzó a inyectar 200,000 millones de pesos, se disparó la liquidez. Después intentó en mayo del año 2023, también para reanimar la economía, se disparó la tasa de cambio. En diciembre del año 2024, en noviembre, diciembre del año 2024 también inyectó, se disparó en enero, febrero y marzo del 2025. Recuérdate que el ritmo de depreciación que iba en los primeros 3 meses del año 2025, la tasa de cambio fue 3.5%. Si yo lo anualizo, ¿tú sabes cuánto iba a terminar? 70 pesos por uno. Entonces, fíjate que ahí estaba ya en 64, pero el Banco Central apretó en abril y la bajó entonces. ¿A cuánto? A 59. Pero ese apretón es sano, Jaime, porque mucha gente estaba hablando sobre eso. Es correcto. ¿Qué nos cuesta el apretón que le da el Banco Central a la tasa del dólar cada vez que se está elevando? Que en muchas ocasiones la elevación no es insana, es simplemente el reflejo de cómo está la situación monetaria. Y ese es un problema. Imagínate, es como un stop and go. O sea, estaba subiendo y tú lo aprietas, pero lo sobreaprietas, sube la tasa de interés. La tasa de interés está en 15%. La semana pasada, óyeme, estaban colocando en el mercado secundario títulos del Banco Central al 13%, a 6 meses. 13%, yo coloqué al 13%.
yo aproveché y coloqué al 13%, o sea, porque Pero si también, a mí me viene una bolita de frente así, ¿tú le das? recta, le voy a dar, Tú le das. no la voy a dejar Jaime, pasar. pero eso también nos recuerda una época que no necesariamente se vaya a replicar para nada, pero nos recuerda una época en la que el Banco Central captaba circulante a intereses altos y mucha gente aprovechaba esa bolita. Claro, claro. Y al efecto más tarde no fue tan bueno. Sí, claro. Lo que pasa es que tú tienes una institución muy creíble. Sin el duda. Banco Central tiene un equipo. Y el dinero es credibilidad. Sí, Eso exactamente. Es todo. El dinero es credibilidad. Si tú le pierdes credibilidad, se fue. El Banco Central es una institución muy creíble. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, en esta noche, es dándole información al Banco Central de que tiene que corregir, o sea, y de que vale la pena mejor volver a su política monetaria pre-COVID, que es una política monetaria donde, si tú te fijas, la evolución de la tasa de cambio era más lenta. Era muy predecible. Sí. Cada mes se depreciaba en 12 a 15 centavos. Pero se sabía ya más o menos cuánto se iba a Exactamente. depreciar. Si yo te hago la gráfica. Era muy planificada. Mira, es una recta así. Ahora es como si fuera un ataque cardíaco. Zigzag. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero es sano eso, No, Jaime. la incertidumbre es muy mala para la inversión. Eso nos lo enseñó a nosotros en los años 80 dos profesores, Dixit de la Universidad de Princeton y Pindick de la Universidad de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nos enseñan a nosotros que cuando tú tienes mucha incertidumbre, cae la actividad económica, cae la inversión. Por eso, entonces, ahora lo que se les recomienda al Banco Central es que, en vez de tener esa política de que te aprieto, te inyecto, te aprieto, te inyecto, pues vamos a hacer mejor una política monetaria muchísimo más estable y dejar entonces a un conjunto de medidas que podemos llevar a cabo para el sector privado para estimular el crecimiento de la economía, pero medidas específicas, medidas que te promuevan una entrada de capitales, que te eliminen el impuesto del 10% sobre los intereses, que te eliminen todo lo que son las trabas para tú poder hacer inversiones, para tú poder recibir préstamos de la banca, que es más fácil tú conseguir un préstamo de un carro que para una maquinaria. Entonces, tratar de modificar eso, que sea tan Pero fácil. ¿por qué no se hace? ¿Por qué, si la fórmula está ahí, no se está inventando la goma, ni el agua tibia, ni nada por el estilo? Y son fórmulas económicas que se conocen desde hace mucho tiempo. Se las sabe muy bien el Banco Central. Sí. Bueno, eso ya va más allá del Banco Central, eso es el gobierno. También, pero hay una unión entre ambas cosas. Claro que sí. Se trabaja mancomunadamente. ¿Por qué pareciera como que se mira para otro lado y no? ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, no lo sé, yo no estoy allá adentro, pero yo sí te puedo asegurar a ti que hay personas ahí adentro que saben muy bien lo que hay que hacer. Tanto en la Superintendencia de Bancos como en el Banco Central, que saben qué cambios hay que hacer en la normativa bancaria y de reglamento de evaluación de activos para que haya un aumento del financiamiento hacia el sector productivo. Pero al mismo tiempo hay que comenzar a desmontar. Aquí hay proyectos que toman mucho tiempo poner en marcha porque se necesita una permisología que toma muchísimo tiempo. Sí. Y tú, imagínate, tú quieres hacer un edificio, tú quieres hacer una construcción y te pasas un año sacando permisos. Entonces, no, vamos a hacerlo rápido. Y esto es simplemente, óyame, tú comienzas a reunirte con los principales empresarios de este país y tú le analizas el pipeline de sus inversiones y tú le dices, mira, lo que tú ibas a hacer en un año, yo creo que tú me lo hagas 6 meses. ¿Para qué? Para acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que tú ibas a invertir, inviértelo más rápido y yo te voy a dar a ti una mayor tasa de depreciación que tú puedas utilizar para reducir la de tu impuesto sobre la renta. O sea, esos elementos te pueden ayudar a ti a acelerar el ritmo de crecimiento sin tener que ir a la política monetaria zigzagueante. Esa política monetaria donde te inyecto ahora y tengo que retirarte porque la tasa de cambio se me está subiendo. Sí, es como una política bipolar. Cuando menos tú lo estás esperando, entonces es recogida y eso hace que la gente no sepa para dónde va. Exactamente, genera incertidumbre y eso no es conveniente. Eso no es en ninguna economía. No, en ninguna economía, sea grande, pequeña, mucho menos en esta, que es una economía que estamos acostumbrados a la tranquilidad. Recuérdate que tenemos 30 años creciendo un 5% en promedio. 5% estamos creciendo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es como mucha variabilidad. Mucha variabilidad. O sea, sacando el COVID, tenemos esa variabilidad todavía. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Gracias, Jaime. No, siempre, un placer. Qué gusto. Tenemos que hablar de la dolarización en América, se nos quedó esa parte, pero como usted viene la semana que viene, le damos continuidad. Como tú quieras.